Hoy quiero hablarte de algo muy importante. Es el Antiguo Testamento. Alguna vez tuve una discusión con mi comunidad. Antes de continuar, les envío un saludo muy especial a todos aquellos que les gusta mi vida. Y por favor, denle me gusta, escriban, den sus reflexiones y suscríbanse. Miren, alguna vez tuve una discusión sobre si el Antiguo Testamento se debía o no tener en cuenta. Claro, no fue la discusión exactamente eso, sino que yo en una referencia teníamos ese día un evangelio que era el de Juan 9 creo que era, Juan capítulo 9 creo que era, pues sí, y en la reflexión del evangelio me lleva a Deuteronomio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, a mí tenéis que comerme, tienen que comer su cuerpo y beber su sangre para poder ser salvados. ¿Por qué me lleva a mí, en esa reflexión que hago internamente, al Deuteronomio? ¿Por qué lo hace? Porque en Deuteronomio Dios tiene las maldiciones y las bendiciones. Pero ¿qué tiene que ver ese evangelio de Juan con Deuteronomio? Quizás no tenga que ver mucho, y quizás sí tenga que ver bastante, y es la obediencia. Cuando Jesucristo dice en Juan, a mí tenéis que comerme, para que tenga salvación tiene que comer mi cuerpo, mi carne y beber mi sangre. Eso es imperativo, eso es una, ¿cómo le digo? Es una orden de Jesús. Si tú quieres tener salvación, tienes que comer su cuerpo, tienes que comer su carne y beber su sangre. Y si no lo haces, no tienes salvación. ¿Y por qué me lleva allá? A Deuteronomio. Porque allí está algo que se llama obediencia, obedecer. Eso es lo que me quiso decir cuando en mi reflexión sobre lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en Juan, y me lleva a Deuteronomio, me está diciendo, obedece. Obedece, porque si tú obedeces, vienen las bendiciones. ¿Y cuáles son las bendiciones? Encontrar el camino a Dios. ¿Sí? Si yo como su carne, bebo su sangre, me puedo salvar. Puedo encontrar el camino hacia la salvación. Pero si no lo hago, no tengo ese derecho, no tengo ese privilegio. Esas son las dos cosas. Entonces, a mí me dice una de las compañeras, es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver. Ya lo que pasó, pasó. Yo me quedo un rato pensando y dándole vueltas a mi mente. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el Antiguo Testamento ya no tiene importancia? Y por eso, buscando aquí en Google, Jesucristo tomó hasta donde yo he podido leer, tomó dos partes del Antiguo Testamento: las llaves y lo que se refiere al divorcio. De manera que si Cristo no tuvo objeción del Antiguo Testamento, ¿por qué lo vamos a tener nosotros? Que yo sepa, en las lecturas de la Santa Iglesia, que se hace en las lecturas de nuestra Santa Iglesia,
que se hace en la misa, muchas veces se leen 3 lecturas. Una que tiene que ver con el Antiguo Testamento y 2 que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Casi por lo regular, una de las cartas de Pablo y la otra, pues de cualquiera de los que están escritos allí, del Antiguo Testamento. Hago esta reflexión para que se den cuenta ustedes de que el Antiguo Testamento sí tiene valor, y un valor muy grande, que no podemos desecharlo de ninguna manera. Y aquí les voy a leer esto. Espero que los dueños de esto, de donde yo tomé esta lectura para una explicación, si se dan cuenta, no se vayan a enojar conmigo. Dice, mensaje religioso, el Pentateuco es uno de los libros fundamentales de nuestra fe y de la fe del pueblo judío. O sea, que si el Pentateuco es fundamental en la fe de nosotros hoy en día, y que lo fue y lo es en el pueblo judío, ¿cómo nosotros podemos decir que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver? Que solamente tenemos que guiarnos por el Nuevo Testamento. Si Jesucristo tomó del Antiguo Testamento para Él dar su explicación en el Nuevo Testamento, en donde Él está, y no tuvo objeción alguna, ¿por qué la vamos a tener nosotros? ¿Por qué? Es que en el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento, está allí. Lo que pasa es que muchos leen, pero no leen nada y no se dan cuenta. Pero ahí está el Nuevo Testamento. Y muchas de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento fueron tomadas para el Nuevo Testamento. ¿No? Muchas. Que nosotros no nos damos de cuenta, ese es el problema de nosotros. Pero que están. Entonces leo aquí, la convicción de que Dios es el protagonista de la historia afecta profundamente a toda la obra. Entonces, si Dios es el protagonista de la historia y Dios está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos decir que el Antiguo Testamento no tiene valor alguno? Y esto no solamente lo digo para esta comunidad en la cual yo estaba, también lo digo para todas las comunidades y para todos los que somos católicos. El Antiguo Testamento es esencial y es fundamental porque es el principio y el final del Nuevo Testamento. Es decir, es fundamental por eso, porque de allí nace también el Nuevo Testamento. ¿O no creen ustedes? ¿Desde cuándo se dijo que venía Jesucristo? ¿Desde cuándo? ¿Se dijo en el Nuevo Testamento o se dijo en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo lo profetizaron? ¿Lo profetizaron en el Nuevo Testamento o lo profetizaron en el Antiguo Testamento? Si alguien tiene algún conocimiento sobre eso, que escriba debajo del video y me dé la explicación. Porque Jesucristo fue anunciado en ese tiempo. Mejor, desde que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, desde allí fue anunciado. Cuando le dijo a la serpiente, tú harás acechanza. Yo me lo sé de esa manera porque me lo aprendí de una Biblia donde dice así: acechanza, o harás chanza en el talón de la mujer y ella te herirá con el calcañal de sus pies. ¿Sí? Más o menos así. O sea, ella le responderá y herirá a la serpiente. Y pondré enemistad entre ella y entre ti, ella y sus hijos. Entonces, ya nos fue anunciado Jesucristo allí. ¿Quién sería el que pisaría la cabeza del demonio? Jesucristo. ¿Y cómo lo haría? A través de María.
Entonces, si dejamos el Antiguo Testamento a un lado, quiere decir que eso no tiene valor alguno. Quiere decir que eso, pues, no tiene importancia. El Nuevo Testamento nace prácticamente de aquí. Jesucristo es todo el Nuevo Testamento, eso sí es la verdad. Jesucristo, porque Él es como, para decirlo de esta manera, Él es el héroe del Nuevo Testamento. Pero en ese Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento. Ahí está. Yo me voy a tirar me voy a poner a la investigación para señalarle más adelante con capítulos y versículos todo eso. Aquí tengo esta partecita que logré encontrar por ahí hoy. Entonces, si dice que el protagonista de la historia afecta a toda la obra, Dios es quien la pone en movimiento y la dirige con su acción y más aún con su palabra. Es también protagonista de la ley, como legislador, garante y sancionador último. Pero Dios es un protagonista que actúa suscitando verdaderos protagonistas humanos, sean individuos de notable personalidad, sea el pueblo escogido como agente de una historia vivida y narrada. ¿De dónde viene todo ese acontecimiento de la vida del hombre hasta en los días de hoy? Viene del Antiguo Testamento. Si nos ponemos a pensar y a unir todas las piezas claves del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los dos están unidos, están totalmente unidos, que no hay forma de separarlos de ninguna manera. Yo no entiendo mucho de esto, me estoy arriesgando a esto, pero en mi poco conocimiento encuentro que no hay forma de separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, no hay forma, porque separaríamos a Cristo del Padre, lo separaríamos, y Él es unido a Él, ligado a Él en todas sus manifestaciones, en todo. Si encontramos que María es unida al Antiguo Testamento, porque fue anunciada allí en el Antiguo Testamento, y si encontramos que los profetas que menciona también el Nuevo Testamento fueron en el Antiguo Testamento. Y todo. Y muchas cosas que están en el Nuevo Testamento fueron anunciadas. Entonces, ¿dónde está la separación de uno y el otro? ¿Cómo es que no se puede tener en cuenta el Antiguo Testamento? Eso es como yo no tener en cuenta a mi padre. Si yo no tengo en cuenta a mi padre, ¿quién soy yo? No soy nada, absolutamente nada, porque no tengo nada. Para yo ser alguien, tengo que haber nacido de alguien. Y esa persona tuvo que haberme dado a mí lo que yo soy hoy, la persona que soy yo. ¿No ven? La persona que soy yo, ese ser, tuvo que haberme lo dado. Ese ser tuvo que haberme dado lo que yo soy hoy en día. Él y mi madre. Y lo que es el Nuevo Testamento está reflejado en el Antiguo Testamento. Está reflejado allí.
¿De qué manera puedo separarme de mi padre? ¿O de qué manera puedo separarme de mi madre? Si estuve dentro del vientre de ella 9 meses y ella luchó para tenerme. Y entonces el Nuevo Testamento nace con la venida de Cristo. ¿Y de dónde viene Cristo? ¿Fue anunciado en el Nuevo Testamento o fue anunciado en el Antiguo Testamento? Fue anunciado en el Antiguo Testamento, pero alguien lo anunció en el Nuevo Testamento. Preparó la venida, pero ya esa venida había sido preparada muchos, pero muchísimos años por los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Quién aparece en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Ese es uno de los que anunció a Jesucristo. Pero detrás de él estuvieron los profetas. Y los profetas aparecen en el Nuevo Testamento, sí, porque Jesucristo los menciona. No los asesinar. Ay, Jerusalén, Jerusalén. Ahí está. Entonces, ¿podemos separar a Jesucristo de su Padre? No podemos separar a Jesucristo de su Padre. Nunca. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo. Jamás. Así que dice aquí, Él, nuestro Padre, toma a protagonistas humanos. ¿Y quiénes son esos protagonistas humanos? En el Antiguo Testamento estaba Abraham. Pero vamos a comenzar por el principio. Adán, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Jesucristo, que viene de último. Claro, de pronto se me olvidan algunos. El pueblo de Israel. ¿Y quién coloca a Dios para que dirija a su pueblo de Israel? Moisés. Aparece Josué. Protagonistas de la vida del pueblo de Israel, de nuestro Padre Celestial. Él los toma para que ellos dirijan a su pueblo. Los lleva a la tierra prometida. Reparte esas tierras, todas las tierras las repartió a todos ellos. Y nuestro Señor Jesucristo queda parte. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. ¿Será que no? ¿Será que es una vida aparte del Padre? ¿Será que Él ya no tiene nada que ver con el Padre? Y que Él solamente se maneja solo allí, de ahí en adelante, y Él hace las cosas solo. No. Él no hace las cosas solo. Él las hace con el Padre. Y el Padre está en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Él lo atrae al Nuevo Testamento. Entonces tenemos dos partes en la vida. El Antiguo Testamento como primordial de la vida del Padre y el Nuevo Testamento como primordial de la vida del Hijo. El Hijo llega anunciado por el Juan Bautista, pero ya había sido anunciado anteriormente en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace? Prepara
a unos personajes, los enseña durante 3 años para que evangelicen. Ahora, Jesucristo alguna vez dejó de mencionar a su Padre, que pertenecía al Antiguo Testamento. No, siempre lo mencionó. Y siempre dijo, mi Padre y yo, uno somos. Y él siempre le obedeció al Padre. Y él no tomó las cosas a su nombre. Y él no dijo, no, es que de aquí en adelante soy yo. Y de ahí para allá es otro. Miren que no. Él no dividió. Él no dividió el Antiguo Testamento con el Nuevo. De ninguna manera. Ahora, la lectura que hizo él de Isaac, no la tomó del Antiguo Testamento, claro. Entonces vamos a ver qué lectura tomó Jesucristo para dar ciertas explicaciones. Para que se den cuenta ustedes de que el Antiguo Testamento no se puede sacar del camino y que es fundamental en la vida de nosotros como católicos. Puede que para otros no lo sea, pero para nosotros sí debe ser fundamental. Dice, la división en unidades que iremos dando a sucesivas introducciones y títulos, los 4 cuerpos o fuentes literarias que investigan bueno, esto aquí es una parte de lo que tiene que ver con los chavistas, con los eloístas, con deuteronomistas, y bueno, sacerdotal, perteneciente, respectivamente, según esta hipótesis que hoy se mantiene con la más razonable y comúnmente aceptada, el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros libros de la Biblia. Son los primeros libros de la Biblia, ese es el Pentateuco. Pero lo más importante aquí no es esta parte de pronto más adelante se la diré y se la enseñaré cómo se compone la Biblia, cuántos libros tiene y tal. Bueno, vamos a ver de dónde toma Jesucristo para la cuestión del divorcio. Leyes sobre el divorcio. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le hará por escrito un certificado de divorcio y la despierta de su casa. Y aquí toma nuestro Señor Jesucristo para referirse al divorcio, o sea, de Deuteronomio. Ahora, ¿de dónde viene Deuteronomio? ¿Viene del Antiguo Testamento? ¿Viene del Nuevo Testamento o viene del Antiguo Testamento? Respóndanme ahí abajito. Y denme sus comentarios, hagan sus comentarios. Y díganme, ¿no es así? ¿O es así? El Antiguo Testamento, por más que algunos no lo acepten como tal, de todas maneras les va a tocar aceptarlo alguna vez, porque él no hace parte de un mundo diferente a este mundo, porque el Nuevo Testamento también hace parte del Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento hace parte del Nuevo Testamento. Es así. Es como si sacáramos a Jesucristo, lo dejáramos solamente en el Nuevo Testamento. Claro, Jesucristo parte desde el Nuevo Testamento. Es una cosa lógica. Pero él fue anunciado en el Antiguo Testamento. Él fue anunciado. En el Nuevo Testamento, pues se toma, porque él llega y hace parte de la vida del pueblo de Israel. Y muere por el pueblo de Israel, obedeciendo a su Padre, entregando su vida, derramando su sangre en la cruz por su pueblo, por el pueblo de Israel, por los gentiles y por todos los pueblos del mundo y por todos nosotros. De manera que eso sería muy difícil uno ponerse en una cuestión de esa, de decir que X cosa no tiene que ver con la otra, porque eso es un error. Eso es un error. Un error, porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Es la base. Yo no sé mucho de teología, pero puedo asegurar que es así.
es la base. Por lo tanto, no se puede. Entonces, tomando aquí lo que dice la ley sobre el divorcio, de allí toma nuestro Señor Jesucristo para darle una explicación a los fariseos y a los apóstoles. Lo toma de allí. Ahora, ¿de dónde toma nuestro Señor Jesucristo la cuestión de las llaves? La toma de aquí, del capítulo 20, del versículo 20, del capítulo 22 de Isaac, creo que es de Isaac, donde dice: y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, le vestiré con túnica, con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David en su hombro. Allí, de esa partecita que está allá, nuestro Señor Jesucristo le da las llaves a Pedro. Allí. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el Antiguo Testamento ya no se puede utilizar, ya es cosa pasada del juzgado, es cosa juzgada, y cosa pasada es cosa juzgada, y ahora nos vamos a seguir simplemente por el Nuevo Testamento. Pero algo queda mucho en el Nuevo Testamento, algo queda mucho. Eso es como si yo dijera: bueno, ya yo nací, ya yo soy quien soy, ya a mí no me importa ni mi papá ni mi mamá, y listo. Ellos sigan haciendo su vida y yo sigo haciendo la mía. No es así tan fácil, porque siempre soy hijo de esas dos personas, y eso nunca se va a quitar, y eso nunca se va, mejor dicho, eso no pierde, ¿cómo les digo? Caducidad, no pierde caducidad. Eso no pierde caducidad, ¿por qué? Y no tiene caducidad, ¿por qué? Porque siempre seguiré siendo hijo de esas dos personas, siempre seguiré siendo hijo. Yo no puedo decir que yo no soy hijo de José o de Josefa, si soy su hijo. Y seguiré siendo su hijo, y el que me ve, a mí me dice que no es hijo de José y Josefa, cuando es hijo de José y Josefa. Si yo lo veo nacer, lo he visto crecer, y esos son sus papás. Entonces, ¿qué somos entonces? Entonces negamos nuestra existencia, estamos negando la existencia de Dios, estamos negando la existencia de Cristo, estamos negando la existencia de nuestros padres. Si negamos la existencia del Antiguo Testamento, estamos negando la existencia del Padre. Claro que la estamos negando. Y entonces, ¿de dónde viene Cristo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Cristo entonces? Si negamos la existencia del Antiguo Testamento, estamos negando la existencia del Padre. Y resulta que el Hijo viene ¿de dónde? Viene del Padre. Por lo tanto, están unidos. El Antiguo con el Nuevo. Están unidos. Así que, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco que le pongan atención a este video, porque algunos están pensando que el Antiguo Testamento ya no tiene validez alguna, que eso ya hay que echarlo al olvido. Eso es como si yo dijera, es como le dije ahora, no hace mucho, es como si yo sacara a mi padre y a mi madre de mi vida y ya. No me importa, ellos no me importan, porque yo ya nací, ya yo estoy grande, ya yo soy un hombre que puedo vender por sí solo y que puedo hacer mis propias cosas. Sí, las puedes hacer, pero tú sigues siendo el hijo de José y José. Así de sencillo. Así que ese cuestecito de que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver, eso es cuestión protestante será. Pero nosotros los católicos sí tenemos que ver con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, es más, alguien por ahí en las redes sociales, en un video dice
de las primeras cuatro versículos, algo así. 4 versículos del Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento, así, de sencillo, para que se den cuenta ustedes. Yo le colocaba los primeros 4 libros, son los del Pentateuco, pero yo leyéndome todos estos libros que ya llevo estoy en Josué, en el libro de Josué, y en todo lo que ha hecho Josué para repartir ya las últimas tierras a las últimas tribus, a los últimos de las tribus, sí, a las últimas tribus. Y yo me pongo a analizar todo esto, yo digo, pero bueno, si este Antiguo Testamento tiene muchas cosas que en el Nuevo Testamento Jesucristo las menciona, ¿por qué vamos a sacar este libro de nuestra vida? ¿No? Eso es como sacar al Padre, así que no se debe. Bueno, ha sido todo por hoy. Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide y los favorezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.